Bienvenidos todos a esta transmisión. Les saluda desde Bogotá José Ramón Villalobos. Yo soy director del Venezolano Colombia. Hoy vamos a conversar con Jesús Eduardo Troconis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y exparlamentario del Congreso de la República de Venezuela. Bienvenido, doctor Troconis, al Venezolano Colombia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, encantado de oírte, José Ramón, y sobre todo que resulta emocionante la entrevista porque en el fondo aparece el Cerro del Ávila, Sí, nuestro gran símbolo, nuestro nuestra gran belleza. Así es, doctor. Aquí que nos ampare y nos ayude a poder entender, dilucidar estos momentos tan complejos y difíciles que vive nuestra querida Venezuela. Doctor, hoy se están desarrollando justamente en el país lo que se considera unas elecciones parlamentarias que se consideran y se califican como un fraude electoral. Buena parte de la comunidad internacional, de los propios venezolanos, de los actores políticos y medios de comunicación, no consideran válidas estas elecciones. ¿Por qué? Simple y llanamente, José Ramón, y soy breve, porque ninguna autoridad ilegítima puede promover actos legítimos. Lo que equivale a decir que de la justicia no se puede hacer derecho. Y en Venezuela, en particular, no existe el Estado de Derecho, que es la premisa mayor, que significa el respeto a la Constitución y a las leyes. Porque los grandes transgresores son justamente la gente que está en el poder, que ostenta el poder para robar, para maltratar a los venezolanos, para conculcar sus derechos y para impedir absolutamente la posibilidad de disfrutar del sistema democrático que nos asegura la vida en libertad. Ese es el asunto. No es posible la convocatoria porque no hay capacidad, idoneidad, legitimidad jurídica por parte del régimen para convocar un proceso electoral que, muy bien visto por el mundo entero, es absolutamente írrito y espurio. Por esa De razón. manera que yo creo que Sí. con eso he contestado cabalmente lo que tú me quieres decir, me quieres preguntar en breve palabras. Sí, así es, doctor. De hecho, interesante ayer, una comunidad de juristas internacionales decían y además recordaban que la Unión Europea ni la Organización de los Estados Americanos, la OEA, reconocen estas elecciones parlamentarias en Venezuela y dijeron son nulas de pleno derecho. Eso, naturalmente, dándole continuidad y complementando lo que usted nos ha dicho, efectivamente son unas elecciones nulas de pleno derecho, ¿es así? ¿Esa es la expresión? De pleno derecho, absolutamente de acuerdo con esa opinión. Por cierto que comparto los criterios no solamente de la Organización de Estados Americanos, sino de la propia Unión Europea, que entre ellos nada más sobrepasan los 60 países. No reconocen una convocatoria a un proceso electoral porque es una autoridad ilegítima la que pretende homologar, pretende lavar su cara después de haber cometido todo tipo de tropelías, de asesinatos, de instituir la tortura, de reprimir a los venezolanos y de hacer padecer a la mayoría de la población indiscriminadamente, ricos y pobres, no importa el estrato, de la carencia de alimentos y de medicina para sanar sus enfermedades. Es absolutamente bárbaro, inmoral y ajurídico lo que sostiene o pretende sostener el régimen. Por eso repito,
Hoy es un día que marcará un hito. Acabo de tener la información, José Ramón, Sí. que la concurrencia es absolutamente nimia, exigua, no llega ni siquiera al 2,5% de votantes hasta el momento, Hasta el lo momento. que es un mentis a las pretensiones dictatoriales de continuidad del régimen de Maduro que instauró Chávez con la asesoría del Castro comunismo. Ahora, doctor, este atropello institucional, democrático y electoral, porque hay una violación acá al derecho a elegir de manera transparente en Venezuela, ¿queda impune? Porque ya son sucesivos hechos en Venezuela de convocatorias por parte del régimen y el Consejo Nacional Electoral, que se considera el brazo electoral del régimen venezolano. Entonces, ¿esto queda impune? ¿Los venezolanos qué pueden esperar de los actores políticos y del derecho internacional frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, que ya se anticipa que efectivamente es un fraude electoral? Yo he dicho, con respeto absoluto a las demás opiniones, que es una obviedad pensar en el concurso electoral. Desde luego, si lo que legitima el poder en democracia es la voluntad general, la votación de la sociedad, del universo de votantes que tiene un país determinado. No hay otra forma de legitimar ese gobierno. En este caso, el acto queda por el momento impune, pero marca un hito, marca una tendencia que será indetenible porque dará al traste con la tiranía. No hay otra posibilidad. Aguantamos, pero nosotros mantenemos nuestros principios y los venezolanos hemos demostrado valentía y coraje para enfrentar las dictaduras. Nosotros tenemos padeciendo de este mal, viviendo estas horas oscuras 20 años, resultado de una traición despreciable e insólita, porque sin un solo tiro, sin un solo disparo, Chávez entregó en sus manos a Castro la voluntad y la soberanía de Venezuela. Eso es lo grave, eso es lo repugnante, eso es lo sancionable. Y por eso te aseguro, José Ramón, no tengo por qué hacer ejercicios ninguno de brujería, sino dentro de un plano de la mayor realidad, este gobierno no aguanta y va a ser reforzado ahora y va a ser una suerte de sanción la que se va a producir con la celebración de la consulta popular convocada para el 6 o el 7 de este mes. Que no importa la concurrencia, porque todos los obstáculos habrán, absolutamente todas medidas punitivas, represivas, Sí. amenazantes del régimen, se vertirán sobre quien levante la mano para protestar o denunciar. Pero eso significa que nosotros sí tenemos recursos para apelar legítimamente en uso de los artículos 70 y subsiguientes de la Constitución para convocar una consulta de ese orden de carácter popular. De carácter popular, así es. Sí, doctor, y lo siguiente, también está en la agenda, naturalmente, el liderazgo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y quizás a lo mejor haciendo uso de la palabra liderazgo, seguramente tiene una connotación política, pero en términos legales y jurídicos, estrictamente, se habla sobre la posibilidad de legitimar la continuidad de la Asamblea Nacional de hoy, presidida por Juan Guaidó. ¿Eso es posible en términos constitucionales, jurídicos y legales, doctor? Absolutamente posible.
porque no puede de ninguna manera convertir la legitimidad por obra y gracia de una medida represiva en legitimidad a este gobierno. Y por eso existe un principio al cual apelaremos y ya se está preparando la queja, la protesta, que es la aplicación del principio de la continuidad constitucional. De manera que queda intocable, porque la fuente legítima de la Asamblea Nacional no puede ser removida, no puede ser retirada, sino por la vía por la vía a la cual, mediante la cual llegó. Sí. Por el voto legítimo, por la voluntad general de los venezolanos. De manera que todo esto es una farsa monstruosa, cínica, y que mancilla aún más la conducta o el concepto que de Venezuela pueden tener los países miembros de la comunidad internacional toda entera. Es perfectamente posible y continuará Juan Guaidó presidiendo tanto la Asamblea Nacional como el interinato que le ha correspondido ejercer al frente de la presidencia de la República. Y quedarán tras de sí, después de este proceso, cadáveres de gente que ha querido aprovechar la circunstancia para promoverse o para participar en el proceso electoral condenable que se está desarrollando hoy, llenos de indecencia. Porque no solamente es una falta de derecho, es una falta ética, es una falta a la decencia de los venezolanos. Y humana también, el componente humano importante, como hemos visto, doctor, y seguramente usted también ha sido testigo como venezolano, casi 5 o 6 millones de venezolanos, la diáspora venezolana en casi todos los rincones del planeta en condiciones verdaderamente dramáticas. Y quiero, a propósito de esto que le estoy señalando, doctor, quiero aprovechar su experticia calificada en Derecho Internacional para aclarar... Quiero decirte... Sí, dígame. Quiero agregar a lo que tú acabas de decir, que la diáspora rosa, los 6 millones de venezolanos en el exterior. Pero hoy acabo de informarme a través del reportaje sobre desastres que formula la Federación de Sociedades de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna, que hay en Venezuela, y así lo constatan otros organismos, tales como la UNICEF, el organismo de Naciones Unidas que se encarga de defender la infancia, que hay más de 4 millones de niñas y niños venezolanos que han tenido que emigrar porque no han podido vivir en paz ni disfrutar de los mínimos servicios para su educación y para poner a buen recaudo su salud. Lo nuestro es, José Ramón, un drama que no había conocido Venezuela en toda su historia y desde luego ningún país del continente americano, desde las cataratas del Niágara hasta Cabo de Hornos. Lo nuestro es una tragedia indecible. Así es, así es. Doctor, a propósito de del aporte que acaba de hacer, el derecho internacional humanitario, por eso le decía, quiero aprovechar su experticia y su saber, ¿qué es el derecho internacional humanitario y qué alcance tiene? El derecho internacional humanitario es fundamentalmente una normativa jurídica que regula bien
los sucesos o las consecuencias que derivan de un desastre natural o que son el resultado de un conflicto bélico. Sin embargo, el derecho internacional humanitario, en virtud de que el derecho es progresivo, es voluntarista, cambia, se adapta a las nuevas circunstancias, ha tenido que hermanarse con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, las instituciones del derecho internacional humanitario y las instituciones del derecho internacional de los derechos humanos o fundamentales se juntan para defender el ciudadano, para defender el hombre, para defender en definitiva la vida en libertad. Porque ese es un axioma esencial. Cuando tú dices la vida en libertad, es la vida que nos ofrece el sistema democrático. Por eso es que la idea democrática es absolutamente contradictoria con la idea soviética, esa que proclamó en su tiempo Lenin en el año 17, mediante un libro que lo conocí de trasmano del profesor francés cuando estudiaba en Francia, Marcel Prelot. El Estado y la Revolución. Una proclama, sencillamente, acabar con el Estado de Occidente y eliminar el sufragio. Por eso es que ellos no creen en la democracia, sino que van contra la democracia. Por eso ellos no creen en las elecciones y van en contra de las elecciones o pretenden legitimarse a través de una farsa como esta de hoy, del 6 de diciembre. Doctor, en la Corte Penal Internacional, en La Haya, se estima, según los conteos que tenemos nosotros acá en la redacción del periódico, unas 110 denuncias documentadas y expedientes contra el régimen venezolano sin resultado alguno. Incluso algunos creo que tienen, según nuestro conteo, unos 8 años, 7 años, y todavía sin resultado alguno. Y eso, vamos a decir, ese dilatar procesal y jurídico de esto, ¿es posible? ¿No hay manera de poder presionar desde algún lugar, con algún mecanismo a la Corte Penal Internacional para que pueda fallar en una de estas denuncias? Te doy la noticia nueva, relativamente nueva. Hace apenas unos días, quizá un mes, el propio fiscal innombrable de Venezuela visitó la Corte Penal de Justicia Internacional, que innova en la jurisdicción internacional, y visitó a la señora Feuda de Kenia. La fiscal de la Corte. Y la fiscal. Y ella le dijo que había encontrado muchos elementos que le permitían abrir paso a los juicios que han tenido en espera tanto tiempo. Lo que pasa, José Ramón, es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional guarda el monopolio de la acusación. Y antes teníamos un argentino que no se portó muy bien y esta señora, que era su secretaria, se convirtió de pronto en la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero no ha tenido más remedio ante la insistencia de abogados de postín, de lujo, luchadores, como es el caso de Tamara Sujú, o el caso de una joven jurista venezolana, Soranib Defendini, pues han aceptado los reclamos y la fiscal al fin está dispuesta, agotada la frase preliminar, a entrar en conocimiento profundo de la causa que ha sido, de las causas que han sido expuestas ante la Corte Penal Internacional. Que quiero decirte
que innova porque es de reciente creación en la historia del derecho internacional larga que viene del derecho de gente. Solo habíamos conocido un tribunal con jurisdicción internacional, con competencia internacional. Eso es. El Tribunal Supremo de Justicia Internacional es el organismo que pertenece a la Haya, pero Correcto. que es un poco enrevesado ponerlo en marcha. Bastó la firma de los miembros para que quede autorizada la posibilidad de ser demandado o acusado ante la Corte Penal Internacional con delitos que son, como tú bien sabes, de lesa humanidad. Sí, sí, que se han declarado en los numerosos informes de distintos organismos internacionales que se han documentado ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones arbitrarias y forzadas en Venezuela, de militares, de políticos, incluso de niños y adolescentes. Doctor, ya para terminar este contacto entre el venezolano Colombia y el doctor Jesús. Doctor Jesús, ¿un ciudadano venezolano puede acudir a una instancia internacional o necesariamente debe tener algún tipo de amparo, asesoría y de protección de algún organismo internacional para poder denunciar en un tribunal internacional algo que considere una violación a sus derechos humanos? ¿Un venezolano puede ir a la Corte Penal Internacional y denunciar a Nicolás Maduro si se siente vulnerado sus derechos? Perfectamente puede hacerlo, está legitimado, así se llama en derecho. Desde luego la representación de un abogado es generalmente aconsejable, recomendable y necesaria. Sí. Okay. De manera que sí. Y es que hay un principio que es bueno mencionarlo. Sí. La responsabilidad penal, José Ramón, es personal. Entonces, exacto, a partir de allí, un sujeto que sea lesionado en sus derechos fundamentales puede concurrir a la corte, pero debe ir, se lo aconsejo, debe ir asistido jurídicamente por un abogado. Muy bien. Doctor, Sí. ya para Pero finalizar. es una... Sí. Sí, está muy bien ese aporte y esa precisión que nos ha hecho, doctor, porque hay venezolanos que, además, en un contexto de tanta desconfianza de actores políticos, incluso de organismos internacionales, dicen, bueno, yo voy a tramitar esto sin tener que recurrir a ninguno de la institucionalidad, incluso venezolana o actores, pero sí, efectivamente sí se puede hacer. Lo aconsejable sería que tenga una representación jurídica, un abogado que lo pueda asesorar y de manera de poner los fundamentos y las bases jurídicas muy bien expresadas en el expediente. Muy buena asesoría, doctor. Ya para terminar, un mensaje a los venezolanos, hoy 6 de diciembre. Mi mensaje es que no voten, porque eso es una manera de cohonestar el gobierno que más gravemente ha herido el espíritu nacional. Porque, José Ramón, no se trata de que han destruido el Estado, las instituciones, las empresas, el todo de lo que significa la entidad estatal. Es que han herido profundamente los principios y los valores de los venezolanos. Eso nos va a costar mucho, porque la corrupción corrompe, porque el mal ejemplo corrompe y porque la penuria injusta a la que ha sido sometida la población y la sociedad venezolana deprime, causa dolor y también toca muy hondo los principios que nosotros hemos tenido bien acentrados para poder salir adelante. Sí. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jesús Eduardo Troconis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid y exparlamentario de la República de Venezuela, por haber concedido este tiempo, este domingo de descanso. Pero yo creo que la lucha de Venezuela no da espacio ni treguas para descansar, sino seguir alzando nuestra voz frente
a la crisis que vive Venezuela y nuestros venezolanos. Muchísimas gracias, doctor. Hasta un próximo contacto. Gracias, muchísimas gracias, José Ramón. Muy agradecido. Y que viva Venezuela. Y que viva Venezuela. Y ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos acá en las pantallas del venezolano. Hasta luego.